En alguna ocasión me dijeron, el alma es lo más importante en el ser humano. Y yo le respondí, le dije que no. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que debe gobernar el alma. Basándome en lo que me preguntaron, me di cuenta de algo, y es que la mayoría de nosotros desconocemos que el evangelio del reino de Dios es lo más espiritual que hay. Por eso el Señor Jesucristo lo enseñó, lo predicó en Mateo 4:17, cuando Él dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no fuese tan importante, ¿por qué Jesús lo enseñó y por qué lo predicó? Eso fue lo que Él dijo. Además, recordemos algo. Jesús tuvo un encuentro con una mujer samaritana, y esa mujer samaritana, cuando se encontró con Él, en Juan capítulo 4:24, Él le dice y le especifica estas palabras. Le dice que Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad, no en el alma. Porque si lo adoramos en el alma, lo estamos adorando en nuestras emociones, lo estamos adorando en nuestros sentimientos, lo estamos adorando en nuestro propio parecer. En cambio, en el espíritu le vamos a adorar es a conciencia, íntimamente, solo con Él, solo con Dios, solo con su palabra, solo es con Él, en el espíritu y en una común unión. En una común unión, como lo expresa el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y básicamente estamos hablando de eso, de el orden de Dios. El orden de Dios es primero lo espiritual, como también el mismo apóstol Pablo lo expresa en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5:23, cuando dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente. Imagínense que ahí dice, mire, notemos allí algo bien interesante, dice todo vuestro ser, espíritu, o sea, primero lo espiritual, luego el alma y cuerpo. Y esto es tan importante poderlo entender y comprender, porque Mateo capítulo 6:33, cuando el Señor Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, quiere decir que el evangelio del reino de Dios es la prioridad para nosotros, que debería de ser la prioridad, pero nosotros no le damos esa prioridad porque estamos más bien ocupados en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en ese sentir de Dios. Entonces estamos llevando una vida de supuestamente adoración, pero en el alma, cuando no es el orden. El orden es en el espíritu, en el espíritu. Cuando le entendemos que es en el espíritu, vamos a poder disfrutar del evangelio del reino. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 2:10 dice lo siguiente y menciona esto: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11 dice lo siguiente: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Esa relación es espiritual, no en el alma. Versículo 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La mayoría de las personas no puede comprender esto que estoy mencionando. ¿Por qué? Porque ellos están basándose en las emociones, en los sentimientos, y eso hace referencia a el alma. Entonces, lo espiritual es primero.
Por lo tanto, si quieres ir más allá y comprender y conocer un poco más acerca de este mensaje del Evangelio del Reino de Dios, te invito para que te suscribas, actives la campanita para que te sigan llegando más notificaciones de este tema tan poderoso. Y en caso que apenas seas la primera vez que llegas a este canal, te invito para que mires aquí el estudio del Evangelio del Reino de Dios que estamos llevando en secuencia. También te invito para que dejes tu comentario en la parte de abajo y que puedas también visitar mi página web, que es www.carlosrumeni.com. Soy tu amigo y hermano en Cristo, Carlos Rumeni de Camayo. Hasta una próxima oportunidad.